Increíble encuentro en la tumba. Empresaria descubre una historia oculta que transformará vidas. El sonido del viento atravesando las montañas resonó como un lamento en el corazón de Mariana al regresar a su pueblo Huichol en Jalisco. La noticia del fallecimiento de su abuela la dejó aturdida. Su vida en la ciudad, rodeada de éxito y ambición, se desmoronaba en un instante. Regresar significaba enfrentar no solo el dolor, sino también una realidad abrumadora. Su pequeña tienda de artesanías, un legado familiar, estaba al borde del colapso. Mientras caminaba por las calles que solían ser refugio de sus recuerdos felices, la angustia se apoderaba de ella. ¿Qué legado le dejaría a su abuela si no podía sostenerlo? El aroma de los campos de maíz la envolvió, pero en lugar de consuelo, le trajo remordimiento. Había estado tan concentrada en escalar en el mundo empresarial que había olvidado la esencia de lo que su familia representaba. Las risas en reuniones familiares y las historias que su abuela contaba sobre su linaje de guerreros no parecían tener cabida en su vida acelerada. ¿Qué es el éxito si se descuida lo que realmente cuenta? Con cada paso que daba, sentía el peso de sus decisiones pasadas como cadenas que la ataban. Mientras organizaba la tienda, su mano chocó contra un objeto en el suelo. Era un diario desgastado, escondido entre los recuerdos. Con el pulso acelerado, comenzó a leer. Las páginas amarillentas revelaban historias de sacrificios y luchas de sus antepasados, un legado de valentía que Mariana apenas conocía. Las palabras la golpearon con fuerza. Se dio cuenta de que su búsqueda de reconocimiento había eclipsado su identidad. El dilema la atormentaba: si dejaba que el negocio fracasara, decepcionaría a su familia. Pero si lo continuaba sin conexión a sus raíces, ¿cuál sería el valor de su éxito? En medio de este torbellino emocional, se encontró con un anciano del pueblo, un hombre cuyas arrugas parecían contar más historias que una biblioteca entera. Él, con su sabiduría, le habló sobre la importancia de honrar sus raíces y de cómo incorporar la historia familiar a su negocio. Cada palabra del anciano era un eco que resonaba en su mente. Había una lucha interna feroz en Mariana. Su mundo capitalino la presionaba a seguir adelante, mientras que su corazón se encontraba anclado a su herencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se elevaba por momentos. Cada noche, mientras contemplaba las estrellas desde la azotea de la antigua casa de su abuela, el peso de la realidad la presionaba cada vez más. Sabía que debía hacer algo, pero la verdad sobre su familia, un escándalo que había permanecido oculto, comenzaba a surgir. Su mente se encontraba en un caos, preguntándose qué camino debía tomar. Con cada revelación, más angustia la envolvía, y la preocupación por su negocio se entrelazaba con el miedo de traicionar a su familia. La dualidad de su existencia la mantenía despierta. Estaba atrapada entre dos mundos, y la incertidumbre le causaba una inquietud profunda. Las voces de sus ancestros retumbaban en su cabeza, empujándola a tomar una decisión definitiva. Mariana debía elegir su futuro. ¿Iba a permitir que su herencia se desvaneciera o se atrevería a luchar por un nuevo comienzo? Su historia, apenas en sus inicios, dejaba entrever las dificultades que tendría que enfrentar, y la angustia del momento crecía como una tormenta silenciosa. La pregunta seguía flotando en el aire, a la espera de ser respondida. Con el diario aún en la mano, Mariana se sentó en el suelo de la tienda, rodeada de colores y texturas que representaban generaciones de artesanía. Cada pieza, cada hilo, parecía contar una historia que ahora la miraba con una mezcla de reproche y esperanza. Reflexionó sobre el potencial que tenía no solo para rescatar el negocio, sino para transformarlo en un vínculo vivo con su herencia. Aunque el camino parecía nebuloso, había un destello de claridad. Su éxito personal no debía ser un fin en sí mismo, sino un medio para revivir y propagar la memoria de su familia. Decidió que debía enfrentar su situación con seriedad.
La tienda podría beneficiarse al contar con talleres que enseñaran a los visitantes no solo sobre las artesanías, sino sobre la historia y la cultura huichol. Era una forma de conectar su negocio a sus raíces, de darles un nuevo significado. Mariana comenzó a esbozar ideas sobre cómo implementar estas nuevas propuestas, sintiéndose más decidida a dejar de ver su pasado como una carga y más como un motor de inspiración. Sin embargo, en su interior también crecía una sensación de ansiedad. No solo se enfrentaba a la necesidad de renacer su negocio, sino que en su mente comenzaba a gestarse una preocupación acerca de la verdadera historia de su familia. Mientras revisaba el diario, las palabras de aquel anciano la acechaban: honra lo que te define. Estaba realmente lista para descubrir toda la verdad, incluso lo que podría ser doloroso o perturbador. Con la determinación de explorar esas verdades, Mariana decidió visitar la biblioteca del pueblo al día siguiente. Se propuso indagar más sobre la historia de su familia, un legado que pudo haberse perdido en los relatos y chismes que habían circulado durante años. Quería entenderlo todo, no solo los relatos de valentía, sino también los secretos que su familia pudo haber ocultado. La dualidad de su propia lucha, el éxito contra la tradición, parecía pedirla a gritos que no se detuviera. Cada día que pasaba, la soledad en su pueblo se volvía menos opresiva. Aquella ausencia de ruido citadino le otorgaba el espacio necesario para pensar y desarrollar sus ideas. Se sentía como si cada amanecer brindara una nueva oportunidad de hacer algo significativo, aunque las sombras de su pasado la seguían acechando. Sus decisiones ahora se tornaban un acto de redención, un camino para honrar un legado y reescribir su narrativo personal. A medida que se adentraba en la investigación de su familia, Mariana también se sentía llamada a restablecer relaciones con los miembros del pueblo. Quizá había quienes conocían fragmentos de su historia familiar. Cada conversación podría brindar las piezas faltantes que necesitaba para construir un futuro más sólido. Sintió que el momento había llegado para traer al presente lo que había sido silenciado, para conectar su historia con la del pueblo de Jalisco. La preparación para esa nueva etapa no tuvo escasez de desafíos. Se dio cuenta que sería fundamental enfrentarse a los propios fantasmas. Mientras se planificaba la primera reunión con las tejadoras del pueblo, una figura familiar apareció en la puerta de la tienda. Era aquel anciano, y esta vez, parecía traer con él un nuevo mensaje. Mariana sintió que el silencio en su interior amenazaba con romperse. Una batería de preguntas e inquietudes la envolvía. ¿Qué secretos guardaba su familia? ¿Qué revelaciones cambiarían su percepción de sí misma y de su legado? Mariana sabía que el camino estaba por desnudarse ante ella, lleno de decisiones que debían ser tomadas. Pero el encuentro con el anciano la llevó a otro nivel de inquietud. La historia no solo se trataba de su pasado, sino de lo que podría forjar su futuro. La decisión que enfrentaría pronto la llevaría a una confrontación personal que cambiaría todo aquello que había creído conocer sobre sí misma. ¿Estaba realmente lista para los secretos que le aguardaban? La respuesta seguiría flotando en el aire, como una sombra sobre el futuro que Mariana comenzaba a esbozar. El día siguiente amaneció con una bruma ligera que envolvía el pueblo, como si el universo mismo supiera del peso que Mariana llevaba en su alma. La biblioteca, un edificio de piedra antigua que parecía haber visto tantas historias como las que se proponía descubrir, se alzaba frente a ella. Sus pasos resonaban en el silencio, cada uno un recordatorio de la decisión crucial que había tomado. Entró con el corazón acelerado, sintiendo que cada rincón del lugar estaba impregnado de conocimiento y misterios aún sin resolver. A medida que navegaba entre estanterías de libros y documentos, sentía que cada título era un eco de su búsqueda. Comenzó a recopilar información sobre su familia, realizando anotaciones fervientes. Artículos viejos la llevaron a entender que sus ancestros no solo eran tejedores, sino también luchadores que habían enfrentado adversidades que parecían inquebrantables. De repente, el peso de su apellido se transformó en una carga digna de honrar, un legado que merecía ser conocido. Sin embargo, a medida que profundizaba, encontró relatos que oscurecían la imagen que tenía de su historia familiar. Fragmentos sobre disputas, conflictos y secretos familiares comenzaron a emerger. Leía y releía los pasajes, absorbiendo cada palabra mientras una creciente inquietud la consumía. ¿Cómo podría reconciliar la nobleza de su herencia con las sombras que parecían deslizarse por detrás?
Mariana se enfrentaba a un dilema moral que retumbaba en su mente: debía postergar la verdad en nombre de la tradición, o arriesgarse a romper con el pasado. Al salir de la biblioteca, se encontró con la mirada curiosa de algunos conocidos. Este encuentro le permitió reflexionar sobre la importancia de forjar lazos. Compartir abiertamente los hallazgos podría crear una conexión renovada con sus raíces, pero la idea de enfrentar ciertas verdades la paralizaba. El miedo a que algunos pudieran ver su familia a través de un prisma diferente la mantenía en vilo. Sin embargo, era consciente de que el conocimiento era poder, y no podía dejar que los temores la dominaran. Estaba decidida a hacer algo. Durante la semana siguiente, Mariana organizó encuentros con las tejedoras del pueblo. La preparación de estos talleres se tornó en parte emocionante y en parte aterradora. Reuniones con mujeres que habían tejido la historia de Jalisco con sus manos, de pronto se convertían en un espacio para explorar su propia historia. ¿Serían estas mujeres capaces de compartir los secretos que su familia había mantenido en silencio? La primera reunión sería el sólido punto de partida hacia la transformación de su tienda, un taller donde enseñarían no solo técnicas de tejido, sino que también abriría la puerta para discutir sobre el legado cultural huichol. Pero el miedo la detuvo momentáneamente. ¿Y si alguna de ellas mencionaba un secreto que jamás habría deseado escuchar? Un relato que podría desbaratar su ADN emocional. Una parte de ella sabía que enfrentar esos temores era parte del viaje hacia su emancipación. La noche anterior a la reunión, decidió escribir en su diario. El acto de plasmar sus pensamientos en papel la ayudaba a ordenar su mente. Mientras escribía, se sorprendió al descubrir que había una voz interna más fuerte que su ansiedad, un impulso de valentía que le decía que la búsqueda de su verdad valía cualquier dolor que pudiera desencadenar. Al día siguiente, llegó al taller con el corazón latiendo con fuerza, dispuesta a enfrentar no solo a las tejedoras, sino a sus propios fantasmas. Con un nudo en la garganta y determinación en sus ojos, comenzó la primera sesión. ¿Podría el intercambio de historias servir como terapia para su alma y la de su comunidad? ¿O habría tantas verdades ocultas que todos preferían silenciar? El eco de sus pensamientos era un recordatorio constante de que cada decisión llevaba consigo una carga y una liberación. Mientras comenzaba a tejer la primera pieza en ese taller, supo que lo inevitable se aproximaba. No se trataba solo de mantener viva la tradición, se trataba de descubrir su lugar en un mundo donde cada hilo representaba más que una simple manualidad. La pregunta, ahora, estaba impregnada de ansiedad: ¿qué revelaciones harían falta para desatar la verdadera historia de su familia? A medida que el taller avanzaba, sintió que las palabras fluyeron como hilos, entrelazando no solo la historia de los tejidos, sino también la del lugar donde había crecido. Pero mientras compartían anécdotas, un eco de voz familiar resonaba en su mente al recordar su noche anterior: la verdad puede ser una carga, pero no conocerla es olvidarse a sí mismo. La determinación de Mariana se afianzaba, pero cada hilo que se tejía también sentía una tensión creciente, porque quizás, solo quizás, el próximo encuentro revelaría algo que cambiaría su vida para siempre. El ambiente en el taller era denso de emoción. Mariana observaba a su alrededor: las tejedoras, con sus manos ágiles y expertas, entrelazaban hilos con destreza, mientras sus risas llenaban el espacio de una calidez momentáneamente reconfortante. Sin embargo, el eco de las verdades aún no reveladas resonaba en su mente, como un tambor que advertía de una tormenta. La idea de desentrañar su historia personal se sentía como un peso sobre su pecho, pero también como un motor que la empujaba hacia adelante. La primera sesión había sido una lucha interna. Aunque habían compartido historias sobre sus ancestras, el dilema de Mariana permanecía: ¿habría algo en sus propias raíces que la desbordara? Las mujeres hablaban de sus abuelas y sus luchas, relato tras relato, pero algo dentro de Mariana, una pequeña voz, la empujaba a ser más valiente, a profundizar. Así que, con la determinación despertando, decidió formular preguntas más incisivas. ¿Cómo enfrentaron las dificultades?, preguntó a través de la luz tenue que entraba por la ventana. Las miradas de sorpresa pronto se transformaron en interés. Era como si el hilo que la conectaba con ella se comenzara a reforzar. Comprendió que su pregunta no era solo un deseo de conocer las historias, era un primer paso en su viaje de sanación. A medida que las piezas de tejido iban tomando forma, también lo hacían las palabras.
María, una mayor con un rostro surcado por el tiempo y la sabiduría, comenzó a compartir fragmentos sobre la historia de su familia. Su relato era uno de sacrificios y resiliencia, un eco de luchas similares a las que Mariana había leído sobre su propia estirpe. Fue un momento de revelación que resonó en sus entrañas. En tiempos difíciles, a veces se hace necesario hacer cosas de las que no estamos orgullosas, dijo María, con una sinceridad penetrante que la hizo tambalear. Mariana sintió el sudor frío en su frente al escucharla. Las sombras de su linaje empezaban a emerger como figuras fantasmales en sus pensamientos. ¿Acaso la historia de su familia era más oscura de lo que imaginaba? Sin embargo, esa inquietud era un fuego que la impulsaba. Decidió que, sea lo que fuera, debía confrontarlo. ¿Y si, a través de nuestras historias, encontramos la fuerza para cambiar el dolor en algo productivo? Sugirió, casi para convencer a sí misma. El silencio que siguió fue un testimonio del impacto que sus palabras podían tener. Las tejadoras comenzaron a mirarse entre sí, evaluando la posibilidad de un cambio. Las sesiones continuaban, pero Mariana tenía la peculiar sensación de que el próximo encuentro sería crucial. Esa noche, de vuelta en casa, se sentó frente a su diario nuevamente. Reflexionó sobre la resistencia que sentía dentro de ella, acerca de su llamado a desvelar la verdad aunque pudiera quebrantar su visión del pasado. Siguió escribiendo hasta que el pequeño cuaderno se volvió un espacio sagrado donde dejar salir el miedo y afianzar su compromiso. Mientras el día del siguiente encuentro se acercaba, un nuevo reto surgía en la forma de una carta que encontró en su buzón. El remitente era un pariente lejano, alguien que, según la familia, había mantenido las historias más íntimas y perturbadoras del linaje. La ansiedad y la emoción llenaron el pecho de Mariana. La idea de abrir esa carta se volvía más urgente cada instante. ¿Qué secretos revelaría ese misterioso pariente? ¿Sería la clave para comprender el verdadero significado de su herencia? La noche anterior al encuentro, se sentó en la penumbra, con la carta en la mano, sintiendo que, de una forma u otra, su vida estaba a punto de transformarse. La búsqueda clara de su identidad iba mucho más allá del simple tejido. La verdad que había en sus propias raíces amenazaba con ganar vida en sus manos, y su futuro dependía de la decisión que tomaría a continuación. El día llegó, y con él la promesa de claridad. Mariana sintió el peso de la carta bajo el abrigo de su camisa. Caminaba hacia el taller con un nerviosismo palpable, su mente un torbellino de expectativas y temores. Era como si cada paso que daba fuera un eco de las historias que había escuchado, resonando en su interior y desdibujando la línea entre el pasado y el presente. Al llegar, notó que el ambiente se sentía diferente. Las tejadoras estaban más concentradas, como si se prepararan para una revelación colectiva. Mariana se sentó, un nudo en el estómago, sosteniendo la carta en su regazo como un talismán. Antes de que comenzara la sesión, decidió que era momento de compartir su hallazgo. Hoy, quiero abrirles una parte de mi historia, dijo, sintiendo que las palabras también se tejían entre las manos de sus compañeras. Encontré una carta, de un pariente que tiene secretos sobre nuestra familia. Los murmullos amontonándose alrededor de ella parecían una mezcla de inquietud y curiosidad. Las tejadoras se acercaron, interesadas por lo que podía desvelar aquella carta. Era un momento decisivo para Mariana, uno que le exigía confrontar su miedo a lo desconocido. Tomó una respiración profunda y sintió como el aire llenaba sus pulmones, dándole el valor necesario para avanzar. No sé lo que contiene, pero creo que puede ayudarme a entender quién soy realmente. De repente, la idea de abrir esa puerta a su historia se convirtió en un acto de valentía, casi un ceremonial. La mirada de María se hizo intensa. A veces las verdades son difíciles de procesar, pero pueden liberarte, comentó, y Mariana sintió que cada palabra encajaba con su situación. La idea de que el pasado pudiera ser un catalizador para su crecimiento personal comenzó a resonar en su mente. ¿Qué tal si las revelaciones no eran un peso, sino una oportunidad? Con manos temblorosas, desdobló la carta. Las palabras impresas parecieron cobrar vida mientras la leía en voz alta, cada frase resonando como un eco de tiempos oscuros y luminosos por igual. Había menciones de luchas, decisiones difíciles y valentía inesperada que habían marcado su linaje, historias que reflejaban sus propios temores. Se dio cuenta de que,
de alguna manera, aquellas mujeres que tejían a su alrededor luchaban con relatos paralelos, cada hilo de su vida entrelazado por un mismo deseo de sanación. A medida que las palabras de la carta estaban en el aire, Mariana comenzó a identificar sus propios patrones de comportamiento y decisiones. El miedo al pasado, el temor a lo desconocido, toda una cadena de emociones que se repetían en su propia historia. La carta no solo la conectaba con su familia, también era un espejo que le mostraba lo que necesitaba cambiar en su vida. Cuando terminó de leer, miró alrededor y dio cuenta de que no estaba sola en su búsqueda. Las tejadoras, con sus miradas llenas de comprensión y empatía, eran un reflejo de lo que había empezado a construir, una red de apoyo, una comunidad de crecimiento, un espacio donde podían sanar juntas. Mariana entendió que la verdad podía ser dolorosa, pero también liberadora. La sesión concluyó, pero la energía que se había generado no disminuyó. Había un propósito nuevo en el taller, un llamado a explorar más allá de sus propios límites. Mariana sabía que tenía que desentrañar las lecciones ocultas en la historia familiar que recién había comenzado a descifrar. Había tomado el primer paso, pero tenía que decidir cómo utilizar esta información. Al salir del taller, un nuevo horizonte se abría ante ella. ¿Sería capaz de enfrentarse a los secretos que aún quedaban por desvelar? La necesidad de explorar su verdad la empujaba a buscar respuestas. Podía sentir que su viaje apenas comenzaba, y que cada descuido, cada decisión, podría transformar su comprensión de sí misma. ¿Qué revelaciones más la esperaban en su búsqueda? La ansiedad por lo que aún no había descubierto la envolvía, pero también el ferviente deseo de avanzar. A medida que Mariana se alejaba del taller, una pregunta persistente resonaba en su mente: ¿cuán lejos estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad de su legado? Mariana se despertó con una sensación extraña en el pecho. La revelación que había compartido con sus compañeras resonaba en su interior como un eco persistente. El horizonte de su historia familiar la atraía con la fuerza de un imán, y no podía ignorar la urgencia de adentrarse en el laberinto de secretos que aún quedaban por descubrir. Quería más que respuestas, anhelaba conectar los puntos de su propia vida con los de aquellos que la habían precedido. Decidida a avanzar, buscó en la carta una guía. Palabras específicas la golpeaban en la mente: lucha, decisiones difíciles, valentía. Ella había vivido su propia lucha, pero la carga emocional que sentía no era solo suya. Se dio cuenta de que la historia de su familia era un lienzo que necesitaba explorar. La imagen de la carta, casi sagrada en su mente, le recordaba que cada letra contenía la posibilidad de entendimiento. Tomó la decisión de visitar la tumba de su pariente del que hablaba la carta, un lugar que parecía repleto de respuestas. La mañana era fresca, y el camino hacia el cementerio la llevó por senderos familiares, pero el propósito era diferente esta vez. No iba solo a recordar, iba a buscar, a confrontar un legado que la había moldeado en formas que aún no entendía. Al llegar, la atmósfera era solemne. La tumba, adornada con flores marchitas, parecía esperar su visita. Mariana se arrodilló y apoyó las manos sobre la fría lápida, sintiendo una conexión inexplicable. ¿Qué decisiones tomaste?, susurró. ¿Cuánto de mí está influenciado por ti? Estaba dispuesta a escuchar, aunque no sabía si encontraría respuestas. Mientras observaba la lápida, su mente viajaba a otras luchas, a otros tiempos. Las historias de las tejadoras regresaban a su memoria, recordándole que cada una era vástago de un pasado que no había desaparecido, sino que había permanecido dormido, aguardando ser desenterrado. Las dudas la invadían: ¿y si lo que descubriera no era lo que esperaba? ¿Y si la verdad era más dolorosa que el silencio? Se levantó y comenzó a caminar entre las tumbas, buscando una señal. Era un lugar donde el tiempo se detiene, pero su mente no podía dejar de moverse. Pensaba en la posibilidad de contar la historia de su familia, de llenar los vacíos que la carta había abierto. La idea de escribir un libro sobre su legado la emocionaba y aterraba al mismo tiempo. Esto la desafiaba a aceptar su propia narrativa, a no ser solo una espectadora del pasado. ¿Qué significaría para ella y para los demás? Un pequeño huerto de flores llamó su atención, y se acercó. Era un símbolo de renovación, una oportunidad de revalorizar lo que conocía. Comenzó a tomar notas en su cuaderno, un mecanismo de liberación.
Cada palabra que escribía parecía tejer un nuevo hilo en la historia que quería contar, uniendo sus raíces personales con las de su familia. Con cada anotación, la duda se convertía en determinación, mientras tachaba las palabras temor y incertidumbre de su mente y las reemplazaba por valentía y exploración, sintió que un nuevo marco de referencia emergía en su vida. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, y no solo para descubrir la verdad, sino para reconstruir su propia narrativa. Sin embargo, una sombra la acompañaba. La vida de su pariente no había sido sencilla, y sabía que las revelaciones sobre su pasado podrían ser complicadas. Al volver a casa, una idea se le presentó con fuerza. Había llegado el momento de hablar con su madre, de confrontar el silencio que rodeaba a su familia. ¿Qué secretos se deslizarían en sus conversaciones? ¿Cuáles serían sus reacciones? Mariana sabía que esto podía abrir viejas heridas y quizás confrontar a su madre con verdades que había preferido ignorar. Mañana, se prometió. Su viaje apenas empezaba. Enfrentar a su madre era un desafío monumental, pero nada podía detenerla. El deseo de transformarse y descubrir la verdad de su legado era un fuego que la consumía. Y así, al final del día, una nueva pregunta ocupaba su mente: ¿está realmente preparada para lo que su madre podría revelarle? Al amanecer, Mariana se encontró en un mar de pensamientos. La noche no le había traído descanso, sino más preguntas sobre su madre. Un diálogo que había imaginado con intensidad ya resonaba en su mente. Sabía que la conversación no sería fácil, sus instintos le advertían que trascender el silencio de su familia significaría desenterrar verdades incómodas y, tal vez, dolorosas. Sin embargo, la determinación pisoteaba con firmeza cualquier rastro de duda. En el trayecto a la casa de su madre, visualizaba diversas escenas. Su madre, siempre tan resuelta, con esa mirada que podía atravesar cualquier murmullo. ¿Por qué nunca me hablaste de ella?, sería una de las tantas preguntas que la atormentarían. A medida que se aproximaba, la ansiedad se transformaba en una energía palpable, un impulso que la encaminaba hacia su propósito. Al llegar, el hogar desprendía el aroma de café recién hecho, un ancla que la conectaba con momentos de calidez y seguridad. En el fondo, sabía que aquello también representaba un refugio que podría sacudirse con sus revelaciones. Al entrar, su madre no parecía reparar en su inquietud, la rutina matutina seguía su curso. «Buenos días, mami», dijo, intentando no transmitir el tumulto interno que la envolvía. Se sentaron a la mesa, y Mariana respiró hondo. Tomar este paso era el principio de un camino desconocido, y su decisión de desenterrar verdades podría afectar profundamente la relación con su madre. «Quiero hablarte de nuestra familia», comenzó, con la voz firme. Sus manos temblaban levemente, pero la firmeza de su mirada reflejaba su preparación. Su madre levantó la vista, sorprendida, pero sin desviar su atención. Era el momento. Mariana expuso su descubrimiento acerca de la carta, las luchas de su antepasada y cómo esas historias ya no eran solo piezas del pasado, sino parte de su vida actual. Sentía que al hacerlo, se liberaba de una carga que la había mantenido en silencio. Pero, al mismo tiempo, sentía el riesgo de precipitarse hacia la confrontación. «¿Por qué elegiste no contarme esto antes?», inquirió su madre, dejando caer la cuchara que sostenía. Explotó una línea de tensión entre ambas, un eco de las decisiones que podían aflorar entre los recuerdos familiares. La conversación, que había anticipado con miedo, comenzaba a tomar forma. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro de su madre, que ahora mostraba una mezcla de confusión y resistencia. Mariana no se detendría. «Necesito entender. Necesito saber quiénes somos y por qué», insistió, sintiendo la voz temblar. Había un poder renovador en la exposición de su vulnerabilidad. Esta búsqueda no se trataba solo de su historia, era un intento de redefinir su huella en el futuro. Las palabras fluyeron. Mencionó el deseo de escribir un libro que explorara su legado familiar, convirtiendo sus vivencias en oportunidades de sanación. La reacción de su madre fue un silencio complicado. Era claro que no estaba preparada para la revelación, pero Mariana no podría retroceder. En ese momento, sintió un ligero cambio. Las inseguridades estaban presentes, pero su decisión resonaba con auténtica claridad.
Deseaba ser la arquitecta de su realidad, y había pacientes semillas de valentía floreciendo en su interior. Mientras las palabras se entrelazaban y la conversación se hacía más profunda, Mariana percibió algo vital. La pérdida de su ancestro era un dolor compartido, y la historia no debía ser un secreto. La esperanza de reconciliación surgía entre líneas intentadas de comprensión, y a medida que cada una exponía sus emociones, el espacio entre ambas comenzaba a transformarse. De repente, su madre la miró con una intensidad renovada. «Hay cosas que no he hablado porque no quiero que sufras», dijo, con la voz un poco quebrada. Era un paso hacia la verdad, una conexión entre lo vivido y lo que podría ser. Mariana sintió una mezcla de ansiedad y esperanza, y supo que la verdadera travesía apenas empezaba. Con un nudo en la garganta, Mariana percibió que aquel encuentro sería determinante para su evolución. La historia que había imaginado se entrelazaba con la realidad, y lo que finalmente escucharía de su madre podía cambiar el rumbo de su vida de maneras insospechadas. La tarde avanzaba, y una revelación se cernía sobre ellas. Pero antes de que su madre pudiera desvelar un secreto largamente guardado, un sonido inesperado interrumpió el instante, cortando el aire entre ellas. Mariana sabía que lo que siguiera podría ser el principio de algo extraordinario. ¿Qué vería a continuación en la vida de su madre que cambiaría por completo la narrativa de su legado familiar? El timbre del teléfono sonó abruptamente, rompiendo el tenso momento que compartían. Mariana sintió que su corazón se detuvo, como si un manto de incertidumbre precipitara en la habitación. Su madre, visiblemente afectada, tomó una respiración profunda antes de atender la llamada. La cara de su madre se tornó sombría mientras escuchaba al otro lado, y Mariana pudo notar cómo sus manos se crispaban alrededor del teléfono. La conversación continuó en susurros, y Mariana se dio cuenta de que había un aire de urgencia en las palabras de su madre. Sin poder contener la curiosidad, se esforzó por captar fragmentos de la conversación mientras la ansiedad se apoderaba de su cuerpo. Su mente divagaba entre la posibilidad de que ese disturbio fuera un nuevo obstáculo o un catalizador hacia la verdad. Finalmente, su madre colgó, y Mariana pudo leer en su rostro una mezcla de desasosiego y determinación. «Fue la notaria», anunció su madre, su voz temblorosa. «Hay algo relacionado con la herencia de tu abuela que necesitamos discutir». La palabra herencia resonó en la mente de Mariana, llevándola a cuestionar el alcance de esos secretos que aún permanecían ocultos. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Mariana, alentando a su madre a profundizar más en el tema. La idea de que pudieran descubrir más sobre su legado familiar, particularmente en este clima cargado de revelaciones, la llenó de anticipación. Era el momento de atar los cabos sueltos de su indagación. Su madre tomó asiento, y con visible esfuerzo, comenzó a relatar cómo, tras la muerte de su abuela, había habido discusiones sobre la herencia que no habían salido a la luz. La complejidad de las relaciones familiares, unidas por antiguas rencillas y secretos, hizo que Mariana se sintiera aún más intrigada. A medida que su madre hablaba, sintió la adrenalina fluir en sus venas. Esta conversación estaba lejos de concluir. El descubrimiento de estas realidades podría cambiar la forma en que Mariana se veía a sí misma en el mundo. Tu abuela dejó una propiedad ancestral, un terreno que ha estado en nuestra familia durante generaciones. Pero hay un testamento que nadie ha querido abrir, continuó su madre, su voz ahora cargada de emoción. Aquel momento era un punto de inflexión que podría abrir nuevas puertas. Mariana percibía que no solo buscaba la verdad sobre su historia familiar, sino también su propio camino hacia la identidad. ¿Por qué no hemos hablado de esto antes?, inquirió, convencida de que cada pieza del rompecabezas era crucial para su propia comprensión. No estoy segura de cómo enfrentar el pasado, confió su madre, esbozando una vulnerabilidad que Mariana no había visto antes. Era una invitación a la empatía, y un momento decisivo en su relación. Mariana sentía la necesidad de actuar. Este legado sin explorar podía ofrecer respuestas a preguntas que la habían atormentado durante años. De manera impulsiva, preguntó, ¿por qué no vamos a buscar ese testamento ahora? Necesitamos confrontar esta historia de frente. Su decisión fue firme. Cada paso que dieran juntas las acercaría más a la verdad, y quizás, a la reconciliación con un pasado que había pesado tanto sobre su madre. Su madre vaciló, pero la chispa de determinación en los ojos de Mariana la convenció de que era hora de cerrar ese capítulo de oscuridad.
tienes razón, hija. Debemos hacerlo. Aunque eso signifique enfrentar nuestros miedos más profundos, murmuró, con un nuevo propósito, ambas continuaron la conversación, planificando su visita al notario. Mariana sentía cómo las piezas comenzaban a encajar. El eco de los secretos familiares ya no la paralizaba, en su lugar, emergía una energía vital que la empujaba hacia una mayor autorrealización, pero en el fondo de su mente, una inquietante pregunta se perfilaba: ¿estaban realmente listas para enfrentar las verdades que pudieran aflorar? Mientras hablaban, Mariana se dio cuenta de que el primer paso hacia el descubrimiento de su legado jamás imaginado podría ser simultáneamente liberador y desolador. En ese momento, su madre, con mirada determinada, añadió: esto podría cambiar todo, Mariana. Consciente de que lo que estaban a punto de desenterrar podría reescribir su historia familiar, Mariana sintió que el siguiente paso no solo representaría la búsqueda de verdad, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, una sombra de duda se cierne sobre el horizonte. ¿Estarían preparadas para lo que el testamento realmente revelaría? Mariana se despertó temprano al día siguiente, un río de decisiones cruzando su mente. El aire fresco de la mañana parecía invitarla a actuar, a dar pasos hacia lo desconocido y, al mismo tiempo, hacia la realización de los deseos que siempre había tenido reprimidos. Mientras preparaba el desayuno, su mano temblaba ligeramente al ver un antiguo álbum de fotos de su familia que había dejado sobre la mesa. Con cada página que pasaba, el eco de las historias familiares resonaba, llenando el espacio de incertidumbre con fragmentos de su pasado. El viaje al notario no era solo una formalidad legal, significaba adentrarse en un territorio desconocido, destapar rencores y emociones que habían sido enterradas durante años. Mariana sentía que cada minuto que se acercaba a la cita intensificaba la presión de su propia historia. Se dio cuenta de que la herencia no solo implicaba bienes materiales, se había convertido en un símbolo de lo que había perdido, de la conexión con su propia identidad que había estado ausente por tanto tiempo. Al llegar a la oficina del notario, la ansiedad retumbaba en su pecho. La recepción hacía eco de sus pensamientos, pero a medida que cruzaba el umbral a la sala, percibió una nueva energía fluir a través de ella. Era el momento de descubrir las verdades ocultas, no solo sobre su familia, sino también sobre sí misma. La figura del notario, un hombre mayor con una contemplativa seriedad, se le presentó como un puente hacia el futuro que había estado buscando. La conversación fue tensa, llena de pausas significativas. Sin embargo, cada palabra que surgía del notario cargaba un peso, revelando no solo el testamento, sino un conjunto de circunstancias que moldaron su herencia. Tu abuela dejó una cláusula especial, dijo el notario, forzando a Mariana a recalibrar su atención. La mención de una cláusula parecía crucial, un giro que insinuaba un trasfondo más complejo. ¿Qué cláusula?, preguntó, aferrada a la mesa como si cada pedazo de madera pudiera ofrecerle la estabilidad que necesitaba. Cualquier persona que desee reclamar su parte de la herencia debe presentar una solicitud formal y demostrar que tiene intención de cuidar de la propiedad, algo que ha estado bajo la tutela de un pariente desde su fallecimiento, explicó el notario. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué se suponía que significaba eso para ella? Su mente trabajaba a toda velocidad. Era evidente que asumir la propiedad ofrecía una oportunidad pero también un desafío. Requería un compromiso genuino que nunca había considerado. La imagen de su madre y las horas de dolor y lucha que habían compartido le hicieron cuestionarse qué sacrificios estaba dispuesta a hacer por esa herencia familiar. Al plantear el tema a su madre tras la reunión, se sintió impulsada a cuestionarse sus propios objetivos y sueños. Tal vez esto no se trate solo de obtener algo que nos pertenece, dijo, midiendo cada palabra. Era una confrontación de sus values en un contexto más amplio. Quizás debamos pensar en cómo utilizar esta propiedad, quizás convertirla en algo que honre a nuestra familia en lugar de simplemente recibirla. La decisión estaba al borde de su conciencia. Mariana comprendió que tenía el poder de transformar la narrativa de su historia familiar, de reescribir sus capítulos desde un lugar de proactividad. En su mente, cada opción emergía con un sentido de responsabilidad. La emoción la invadió, uniendo el viejo legado con la posibilidad de un futuro vibrante. Con una nueva determinación, Mariana propuso iniciar un plan para restaurar la propiedad.
a la par que se revolucionaba su propia vida. Cambiar las reglas, reconsiderar qué significaba realmente pertenecer a esa historia se volvía su misión. La idea de convertirse en la arquitecta de su propio destino la empoderó, alimentando su hambre de crecimiento personal, al mirar a su madre, que parecía abrirse a un concepto de legado más amplio, una pregunta asomó en su mente: ¿podría la propiedad ser un refugio para sanar no solo las heridas del pasado, sino también fortalecer su presente? La respuesta pendía en el aire, y la noche anterior se acercaba como un telón que cubría promesas de cambios vertiginosos. La llamada de la resolución se acerca, pero Mariana no podía evitar preguntarse si estaba lista para escoger el camino de la responsabilidad frente a su historia familiar. Su mente estaba en un torbellino de posibilidades, cuando de pronto, un mensaje emergió en su teléfono, indicándole que el notario quería una nueva reunión. El desafío que se avecinaba no solo podría cambiar su futuro, sino que, quizás, también revelaría secretos que su madre había guardado bien. ¿Era el momento de dar ese paso decisivo hacia el descubrimiento final? La reunión con el notario estuvo marcada por una expectativa palpable. Mariana sabía que cada palabra podía contener la clave de su futuro, ese futuro que había comenzado a esbozar con determinación y valentía. A medida que entraba en la sala, el aire parecía cargarse de posibilidades, como si el universo aguardara para revelarle la verdad que había estado buscando. Gracias por venir de nuevo, dijo el notario, sentándose frente a ellas con una carpeta llena de documentos. Su voz era calmada, pero firme, creando un aire de seriedad alrededor. Hay un asunto por resolver relacionado con la herencia, y es fundamental que lo comprenda bien. Mariana y su madre se miraron, el eco de todas las conversaciones y secretos flotando entre ellas, intensificando la emoción en la sala. El notario, con su voz pausada, comenzó a leer el testamento. Había una larga lista de activos, seguros y propiedades mencionadas, pero lo que más capturó la atención de Mariana fue la mención de un legado cultural. Tu abuela dejó instrucciones claras sobre conservar la integridad de la propiedad, y eso incluye preservar la historia que representa. Aquellas palabras resonaron en Mariana, conectando su pasado con un futuro lleno de sentido. Se dio cuenta de que no solo buscaba un tesoro material, estaba ante la oportunidad de rescatar una identidad, una historia que merecía ser honrada. La carga que la había seguido durante años comenzaba a transformarse en un propósito renovado. ¿Estamos listas para esto?, preguntó su madre, mirándola con una mezcla de miedo y esperanza, y Mariana sintió que era el momento de ser sincera. Sin dudar, respondió, esto es lo que hemos estado buscando, mamá. No se trata solo de un terreno, es nuestro legado, nuestra identidad. He decidido que quiero hacerlo bien. La resolución dentro de ella se sentía sólida. El dolor del pasado se convertiría en una oportunidad para avanzar. El objetivo de restaurar la propiedad y transformarla en un espacio que honrara su cultura huichol, era más que un simple plan, era un acto de amor hacia sus ancestros y hacia sí misma. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Estoy contigo, dijo, y el peso de las palabras se sintió como una promesa compartida. La conversación que había comenzado con confusión y resistencia había dado lugar a una colaboración renovada. Ambas sabían que enfrentar su historia familiar sería un viaje lleno de desafíos, pero ahora lo harían juntas. A medida que el notario finalizaba los trámites y les proporcionaba una copia del testamento, Mariana sintió que cada palabra escrita concretaba su compromiso con el pasado. El legado que antes la había atado ahora la impulsaba a llevarlo hacia adelante, transformando la tienda familiar en un núcleo de cultura y conexión. Su mente empezó a visualizar el espacio, talleres donde niñas y jóvenes aprenderían el arte del tejido, exposiciones que contarían sus historias ancestrales, y hasta una pequeña biblioteca que resguardara los relatos de aquellas generaciones que habían luchado y vivido. Con cada idea que brotaba, la antigua carga se convertía en una gran esfera de luz. Al salir de la oficina del notario, Mariana miró a su madre y una sonrisa creció en sus rostros. La transformación había comenzado, de la mano de la verdad y del reconocimiento de sus raíces. Cada paso hacia adelante significaba un acto de honor hacia quienes la habían precedido y una afirmación de su propio camino. Mariana respiró hondo mientras sentía cómo esa mezcla de legado y deseo la llenaba de confianza.
Había encontrado no solo su voz, sino el hilo que la conectaba con su historia. En su corazón, sabía que estaba en un camino donde no solo rescataría su pasado, sino que también escribiría un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de significado y propósito. La sanación venía, no solo para ella, sino también para toda una comunidad que había esperado ansiosamente por revivir su cultura y mantener viva la memoria de sus antepasados. Estaba lista para enfrentar y abrazar lo que el futuro traería, conservando la esencia de su herencia y convirtiéndose en un faro de esperanza. Mariana sonrió mientras se alejaban por el camino, sintiéndose más fuerte y más conectada que nunca. Había trascendido el miedo y la duda, había llegado a un lugar donde el presente se entrelazaba con el pasado y la promesa de un futuro radiante se extendía ante ella como un hermoso tapiz por tejer. Ahora, el horizonte de su vida brillaba con infinitas posibilidades, y como historias de transformación personal siempre tienen algo único, tú también puedes llevar esa chispa a tu vida. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de las historias de superación personal saben la importancia de hacerlo.